¿Alguna vez se han preguntado cómo la psicología llegó a ser la ciencia que es hoy? Bueno, para entenderlo, vamos a hacer algo así como abrir su álbum familiar. Vamos a conocer a las figuras clave y las ideas que de verdad revolucionaron todo. Y todo comienza con esta gran pregunta, o sea, ¿cómo pasamos de las grandes preguntas de los filósofos sobre el alma y la mente a un laboratorio, a un método, a una ciencia? Ese es justamente el punto de partida de nuestro viaje de hoy. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el nacimiento oficial. Luego veremos las primeras grandes peleas familiares, o sea, las escuelas de pensamiento. Seguiremos con la revolución de los conductistas, exploraremos otras miradas sobre la mente y cerraremos con cómo se ve la psicología hoy en día. Bien, la primera foto de nuestro álbum nos lleva a Leipzig, Alemania, en 1879. Aquí, un señor llamado Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio dedicado 100% a estudiar la psicología. Este es, digamos, el momento oficial en que la psicología nace como una ciencia independiente. A Wundt se le conoce como el padre de la psicología y su método estrella era la introspección. Imagínense la escena. Él le presentaba a una persona un estímulo, qué sé yo, el sonido de una campana, y le pedía que describiera con el máximo detalle posible todo lo que pasaba por su cabeza, sensaciones, pensamientos, emociones. Su meta era básicamente desarmar la conciencia en sus piezas más pequeñas, como si fueran los átomos de la mente. Pero como pasa en todas las familias, apenas Wundt puso sus ideas sobre la mesa, ¡pum!, empezó el debate. Y esto provocó la primera gran discusión en la psicología. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo? Y de ahí, claro, nacieron dos bandos con ideas totalmente opuestas. Y aquí tenemos el primer gran cara a cara. Por un lado estaba el estructuralismo de Titchener, un alumno de Wundt. Él seguía con la pregunta de ¿qué está hecha la mente? Quería encontrar sus ladrillos básicos. Pero por otro lado apareció William James con el funcionalismo y cambió la pregunta por completo a ver, ¿para qué sirve la mente? A él le interesaba cómo nuestros pensamientos y sentimientos nos ayudan a funcionar en el día a día, a adaptarnos. Y esta visión funcionalista, la verdad, tuvo muchísimo más impacto a largo plazo. De aquí salieron ramas como la psicología educativa o la industrial, que son súper importantes hoy. Ahora, mientras toda esta gente discutía sobre qué era la mente y para qué servía, en Estados Unidos estaban haciendo una nueva generación de psicólogos que básicamente se rebelaron y dijeron, ¿saben qué? Basta de hablar de la mente. El líder de esta rebelión fue John B. Watson y su movimiento, el conductismo. Su idea era súper radical y directa. Si no lo puedo ver, si no lo puedo medir, no hay ciencia. Para él, cosas como los pensamientos o los sentimientos eran como una caja negra, imposible de estudiar de forma objetiva. Lo único que importaba era la conducta, lo que la gente hacía. Y para que se hagan una idea de la confianza que tenía Watson en el poder del ambiente, lean esta frase que se hizo famosísima. Es súper provocadora. Básicamente, él creía que el entorno lo era todo, que podía moldear a cualquier persona para hacer lo que él quisiera, sin importar para nada sus talentos, sus preferencias o su genética. Para los conductistas, el comportamiento se podía explicar con un modelo ser simple. Primero, hay un estímulo en el ambiente. Segundo, ese estímulo provoca una respuesta medible. Y años más tarde, otro conductista muy famoso, B.F. Skinner, añadió el tercer elemento clave, el reforzamiento. Él dijo que lo que de verdad controla nuestra conducta son las consecuencias. Si recibimos una recompensa, es más probable que repitamos la acción. Si recibimos un castigo, es menos probable. Ojo, mientras el conductismo dominaba la escena en Estados Unidos, en Europa la historia era muy diferente. Allá la mente seguía siendo la gran protagonista, y había dos corrientes explorando nuestro mundo interior desde perspectivas súper interesantes. Primero estaba la psicología de la Gestalt, con Max Wertheimer a la cabeza. Su lema, que seguro han escuchado, es el todo es mayor que la suma de sus partes. Ellos decían que la mente no percibe las cosas como piezas sueltas, sino como un conjunto organizado, como una totalidad. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, no oímos notas aisladas, oímos una melodía. El conjunto tiene un significado que las partes por sí solas no tienen. Y casi al mismo tiempo, en Viena, Sigmund Freud estaba a punto de soltar una bomba, una de las ideas más potentes y polémicas de la historia, la idea de que existe un inconsciente. Él sostenía que hay una parte enorme de nuestra mente que está oculta, fuera de nuestra conciencia,
y que desde allí dirige gran parte de lo que hacemos, pensamos y sentimos. Para entender a Freud, su metáfora del iceberg es perfecta. La puntita que se ve por encima del agua es nuestra mente consciente, lo que sabemos que estamos pensando. Pero la parte gigante, la que está oculta bajo el agua, es el inconsciente. Y según Freud, ahí es donde están los verdaderos motores de nuestra conducta. Deseos reprimidos, impulsos, miedos que moldean lo que somos sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Ok? Entonces teníamos por un lado a los conductistas diciendo que somos producto del ambiente y por otro a los psicoanalistas diciendo que somos manejados por impulsos ocultos. Como reacción a estas dos visiones, que a muchos les parecían muy limitantes, surgió una tercera fuerza en psicología, una que ponía el foco en algo totalmente distinto. El humanismo fue una respuesta directa a ese determinismo. Si para Freud y Skinner éramos casi como marionetas, para los humanistas como Abraham Maslow y Carl Rogers éramos los protagonistas de nuestra propia vida. Ellos pusieron sobre la mesa el libre albedrío, la capacidad de elegir y la idea de que todos tenemos un impulso natural a crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora tenemos que hacer una pausa importante y mirar bien las primeras fotos de este álbum familiar. Si nos fijamos, casi todas las figuras importantes de los inicios eran hombres, blancos, europeos o norteamericanos. Y es súper importante conocer esto para poder apreciar cuánto ha crecido y se ha enriquecido la psicología desde entonces. Por eso es fundamental celebrar a pioneros como Margaret Washburn, la primera mujer que obtuvo un doctorado en psicología, o a Frances Cecil Sumner e Inez Beverly Prosser, quienes rompieron barreras enormes al ser los primeros afroamericanos, hombre y mujer, en lograrlo. Ellos y muchos otros no solo consiguieron un título, abrieron las puertas para que la psicología empezara a estudiar la experiencia humana de verdad, en toda su diversidad. Y ese cambio se nota muchísimo hoy. Miren este dato, es impresionante. Desde el año 2000, más del 70% de los títulos de psicología en Estados Unidos son para mujeres. El rostro de la psicología ha cambiado por completo y ahora es un campo mucho más inclusivo y representativo de la sociedad. Bueno, entonces, para resumir este viaje por el álbum familiar, ¿qué nos llevamos? Que la psicología es una historia de preguntas que van cambiando. Empezó queriendo desarmar la mente, luego se preguntó para qué servía. Después se enfocó solo en la conducta observable para más tarde volver a mirar hacia adentro, al inconsciente, a la percepción y al potencial humano. Y lo más importante es una ciencia que con el tiempo se ha vuelto mucho más rica y diversa. Y para cerrar les dejo una pregunta para que se queden pensando. De todas estas grandes escuelas que vimos, ¿cuál creen que tiene más peso en cómo nos vemos a nosotros mismos hoy? ¿Somos más conductistas en la forma en que educamos a los niños, más freudianos cuando analizamos una película o un libro, o más humanistas en nuestra búsqueda de propósito? Es una buena pregunta para seguir la conversación. Y con eso terminamos este recorrido. Esperamos que les haya sido súper útil para sus estudios. Si les gustó, ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse al canal y, muy importante, activen la campanita para no perderse los próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.